Un saludo a todos, bienvenidos al primer programa de La Hinchada Chequea, un espacio donde vamos a ver, analizar cifras, datos de los antiguos mundiales y de Rusia 2018, todo en auspicio de Enquality. Para seguir con este primer episodio tenemos aquí un invitado, Fausto Yepes, quien se va a presentar él mismo, pues aquí está, ¿no? Sí, buenas, ¿qué tal muchachos? Un gusto estar con ustedes. Soy hincha del Nacho por si acaso, un hincha futbolero a morir, de una generación que nos marcó el Mundial de Fútbol de México 70 con la magia del Rey Pelé. Tengo el gusto de haber sido testigo de la gesta más grande que he visto a futbolista alguno, como fue Diego Maradona en el Mundial 86, y poder disfrutar ahora de un genio como Messi, no sin dejar de lado jugadores de la talla de Franz Beckenbauer, de Johan Cruyff, de jugadores como Zidane, como Platini, como Zico, que han marcado la historia de los mundiales. Bueno, ya saben, todos esos goles, todas esas jugadas y todas las mejores cifras de los mejores jugadores de la historia de los mundiales las vamos a ver aquí en La Hinchada Chequea. Arrancamos entonces con nuestro primer segmento de este primer programa, las experiencias mundialistas. ¿Qué tiene que hacer un equipo para entrar al mundial? A ver, mis queridos muchachos, no creo que exista una receta específica para lograr ir al mundial. O ser brasileño. Yo creo que sí, yo creo que tienes que tener obviamente una base de jugadores, porque es la materia prima del fútbol. Y el resto, tener un entrenador competente, altamente calificado, para que pueda hacer un trabajo planificado con un grupo determinado, ¿no es cierto?, con miras a un objetivo que sería el clasificar a un mundial. Y eso es lo más importante, pero para que tú tengas una base competitiva tienes que haber hecho un trabajo desde las divisiones menores, con los clubes, y puedes tener opción. El resto de países como Brasil, como Argentina, como Alemania, como Holanda, como España, ya tienen procesos establecidos desde muchos años atrás y ustedes ven que siempre están presentes. Holanda no va. Holanda no va. Bueno, Holanda no fue. Italia tampoco, pero sí son equipos grandes, son equipos finalistas de otros mundiales que tienen pedigrí futbolístico. Fausto, hay una situación también que se evalúa como muy diferente. Los jugadores que juegan en Europa, en Liga Europea, vienen a eliminarse aquí en Sudamérica. ¿Cómo le parece a ustedes ese contexto? ¿Es más difícil la clasificación en Sudamérica? ¿Es más difícil la clasificación en Europa? Los jugadores que vienen de jugar en Europa juegan en otros terrenos. Aquí tienen el terreno, el césped es más corto, el terreno es más duro. ¿Cómo ves tú esa situación que genera que países grandes como Chile, que viene de ser campeón de América, se quede fuera del Mundial? Yo creo que hay un asunto con las eliminatorias básicamente sudamericanas, y es que aquí nos matamos todos contra todos. Es sumamente fuerte la eliminatoria, pero tienes otra ventaja para mí: al ser muy largas, si tienes un mal inicio tienes chance de mejorar al final, que es lo que pasó con Perú. O también puedes tener la dualidad de que iniciamos nosotros fantásticamente bien, pero luego nos vinimos abajo. Ahora, referente los grupos europeos, como que los cabezas de serie están más balanceados. En Europa también hay países que tienen muy poca significancia en el fútbol, entonces como que los grandes tienen un poco más de chance, pero no nos olvidemos, como ustedes dijeron, que Holanda e Italia también se quedaron fuera. Una de las cosas más lindas del fútbol es que el fútbol se hizo para cualquiera. Pueden jugar petizos, pueden jugar gente muy alta, pueden jugar jugadores de todo tipo. Y arrancamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe prepararse un país que quiere ir a un mundial? Y aquí les planteo a mis compañeros el ejemplo de Islandia, un país donde hace 20 años decidieron ir a un mundial. ¿Y cómo hicieron? En un país donde el campeonato nacional va solo desde mayo a septiembre, pues solo desde ahí, solo desde mayo a septiembre se puede jugar al fútbol allá por el clima, porque es de noche 24 horas al día el resto del año. Decidieron hacer canchas cubiertas, hicieron más de 10 canchas cubiertas con reglamentación FIFA, con césped natural, hicieron la total. Crearon todo un dispositivo para entrar al mundial dentro de 20 años. De hecho, hay un dato muy curioso, y es que en Islandia, de los 330.000 habitantes, uno de cada 826 es un técnico calificado por la UEFA. O sea, tiene la capacidad para dirigir un equipo de calibre. Con dinero se hace mucho. ¿Qué dices tú, Fausto? Sí, indudablemente la situación económica
creo que es definitiva para lograr el desarrollo en un país, porque además del desarrollo en un país que está económicamente bien, no solo viene de la mano del deporte, viene de la mano de la salud pública, viene de la mano de la educación y otras cosas. Pero no olvidemos que también aquí nosotros tuvimos en su momento la receta para ir a un mundial. Estuvimos en el Mundial 2002, estuvimos en el Mundial 2006 y en el 2010. Y los 2014 estuvimos, en 2010 no. Y sí, exactamente, tienes razón. Y estuvimos muy cerca en el 2010 y bueno, en este todos sabemos la historia. ¿Cómo va a suceder en Islandia? ¿O cómo va a ser Islandia en Rusia, que no tiene esa experiencia de otros mundiales, pero que ha invertido mucho dinero para estar en este mundial? Entonces, Fausto, si se van en la primera fase, ¿cómo podría asumir Islandia? ¿Fue una pérdida de dinero? ¿Estamos invirtiendo a largo plazo? Creo que no, porque el mero hecho de estar en la cita mundialista yo creo que ya es un éxito. Y ahora sí, lo que debemos de esperar es ver qué nos depara el mundial. El jueves inicia y vamos a ver cuál es la propuesta de Islandia. Siempre la primera participación en un mundial también es complicada, pero bueno, démosle tiempo al tiempo, estamos ya sobre la hora. Yo creo que Islandia no lo va a tener nada fácil, Fausto. Sí, fácil no va a tener. Yo creo que la situación es como decía algún técnico de Argentina, Pasarela, ¿no? En el verde césped y con la pelotita rodando. Así que es donde la respuesta está en el campo de juego. Y para cerrar este segmento, vamos recordando cómo fue la primera clasificación del Ecuador a un mundial. Sabemos que el sueño de todo país que ama el fútbol es ir a la cita mundialista. Venezuela nunca ha ido a una cita mundialista y en este corazón nunca se ha sentido lo que es ese fragor de la emoción de ir a un mundial, pero Ecuador sí ha ido a 3 citas: Corea 2002, Alemania 2006, Brasil 2014. Que sean los mismos ecuatorianos quienes nos digan qué se siente, Fausto, ir a un mundial. Bueno, qué sé yo, una alegría indescriptible. Ecuador había venido de muchísimas frustraciones de no poder ir a los mundiales, y nuestra bestia negra, entre otros, había sido Uruguay, que era justamente el equipo con el que teníamos que enfrentarnos en el partido definitivo. El ambiente del estadio, recuerdo, era fantástico. El estadio estaba a reventar, había una alegría increíble, pero también había mucha ansiedad porque faltaba esa última cereza en el pastel, que era clasificar. Habíamos hecho una grandísima clasificación y para colmo de males empezamos nuestra participación con un penal en contra que Sombra Espinosa cometió lamentablemente y anotaron los uruguayos. Empezamos con todo en contra. Había terminado el primer tiempo con el 1-0 que teníamos que levantar. Entramos al segundo tiempo y Ecuador seguía perdiendo y los minutos transcurrían. Y bueno, hubo un cambio estratégico que el Bolillo hizo, sacó a Clever Chalá y entró Alex Aguinaga. Aguinaga no era el Aguinaga de los mejores tiempos, ya los años estaban sobre él, las lesiones, pero el genio de Aguinaga siempre estuvo presente. Fue una jugada por la izquierda que la retuvo Agustín Delgado, me acuerdo claramente, se acercó hacia el banderín, aguantó la marca uruguaya y retrasó la bola a Aguinaga, y Aguinaga hizo un centro pero medido, fantástico, a la posición de Cavieres, que había fallado muchos goles, y se reivindicó ese momento con un cabezazo espectacular. Y estalla Ecuador. Y estalló el Ecuador. Lo único que recuerdo es estar abrazado con mis amigos, llorando como un niño. La gente lloraba, se abrazaban unos con otros, conocidos con desconocidos. El resto fue historia. Bueno, los amantes del fútbol vamos a recordar un bello momento para el Ecuador, este golazo de Cavieres. Delgado, lleva la pelota desde Aguinaga, tira el centro, remata. ¡Ah, Cavieres, gol! Seguimos hablando del Mundial Rusia 2018 en la hinchada chequea. Bueno, y esta vez vamos a tocar lo que siempre pasa en los mundiales, que siempre hay un equipo chico, pequeño, pero que llega lejos y que se gana el corazón de todos nosotros, o de los países que, bueno, no somos potencia a nivel mundial en la cita mundialista. Fausto,
ha habido Costa Rica, en su momento fue Camerún, Perú es un país donde muchos ecuatorianos y muchos suramericanos queremos pues que lleguen lejos porque sabemos que no es de la potencia suramericana como es Argentina, como es Uruguay, como es Brasil. ¿Qué piensas tú, Fausto? Bueno, siempre hay algún equipo que destaca y sale del rendimiento que todos creeríamos que puede tener. Era lo que tú hablabas de los momentos, de los procesos. Exactamente, también. Es el momento indicado. Creo que fue lo que pasó con Costa Rica en el último mundial, cayó en un grupo terriblemente difícil. Si no mal recuerdo, estuvo con Uruguay, con Inglaterra y con Italia. y claro, los comentarios previos 3 campeones mundiales le habían desahuciado a Costa Rica, ¿no? En absoluto, nadie le tomaba en cuenta. Pues empezó ganándole contundentemente a Uruguay, luego sacó un triunfo con Italia, un equipo que tiene 4 campeonatos del mundo, ¿sí? Y clasificó brillantemente, y luego pudo pasar una fase más. Pasó por penales con Grecia y se va invicto del mundial empatando con Holanda. Entonces creo que es una gráfica clarísima, ¿no? Luego de Croacia también en el 98 indudablemente fue importante, ¿no? Y de ahí, no equipos pequeños, pero yo creo que la más grande sorpresa de los mundiales fue indudablemente el Maracanazo de 1950. Uruguay obviamente no era un equipo chico, pero nadie se imaginaba que iba a derrotarle a Brasil con una constelación de estrellas en su propio estadio. Asper, este mundial, ¿crees tú que Perú puede dar ese batacazo, ese golpe que en su momento dio Camerún, que en su momento dio Costa Rica, pero que no se sabe quién irá a dar ese golpe en Rusia 2018? Yo creo que Perú tiene las armas para hacerse, al menos con clasificar de ese grupo que está con Francia, Dinamarca y Australia, que me parece que es un grupo bastante complicado. Yo creo que Perú lo que más tiene es la garra sudamericana, esas ganas de 36 años de no haber llegado a un mundial. Eso para mí es lo que Perú tiene, que Dinamarca no tiene, que Francia no tiene. Fausto, si bien es cierto que en una cita mundialista no hay partido fácil, podemos evaluar que Perú tiene un paso por arriba a Australia, ¿no? Pero Francia es campeón del mundo, todos sus jugadores son estrellas en las mejores ligas de Europa. Dinamarca tienen un buen portero que es el hijo de Peter Schmeichel, que es portero del Manchester United, fue campeón con el Leicester el año pasado, si no mal recuerdo, al mando de Ranieri. Muchos de los jugadores daneses juegan también, no como los franceses, pero tienen su empoderamiento en las ligas europeas. ¿Qué piensas tú? ¿Puede Perú colarse por allí? Yo creo que sí, porque no nos olvidemos de una cosa. Perú ya fue sorpresa y de las gratísimas en el Mundial de México 70. Ahí Perú presentó una generación maravillosa, encabezada por ese genio que fue Teófilo Cubillas, estuvo Perico León, estuvo Alberto Gallardo, estuvo Roberto Chales, Ramón Mifflin, Héctor Chumpitaz, gente que se graduó de grandes futbolistas en ese Mundial. Luego en el Mundial 78 Perú también hizo una actuación soberbia, volvió a repetir Teófilo Cubillas, estuvo Juan Carlos Oblitas, estuvo el portero argentino nacionalizado Ramón Quiroga, repitió Chumpitaz, tenían un volante Velázquez de grandísimas condiciones. Perú llegó a semifinales en los grupos con Argentina, Brasil, y ahí es la famosa goleada del 6-0 de Argentina. Pero Perú no es la primera vez que se puede meter como sorpresa en un mundial. Dato curioso, Ricardo Gareca sacó en 1985, siendo jugador de la selección argentina, dejó justamente a Perú sin mundial. Garré, llegaba Maradona, antes despejaba Olaechea. Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Pasarela y Gareca! Les metió el gol del empate que dejó a Perú fuera del mundial para 36 años más tarde, 32 años más tarde, dirigir a la selección peruana y clasificarlos al mundial. A jugar Pedro, le va a dar Cueva, el centro de Cueva, la pelota en el área, aquí puede estar. ¡Gol! 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 Y recordarles que Perú le dejó a Argentina sin el Mundial de México 70, con el famoso gol de Cachito Ramírez en la Bombonera. Eso es un dato histórico que Argentina nunca se olvida.
Y cuando tú haces recuerdo del gol de Gareca, que más que de Gareca tengo que rescatar que fue una fantástica jugada de Daniel Pasarela, Perú estuvo a punto de dejarle a Argentina fuera del Mundial 86. O sea que el Maradona no se hubiese consagrado, sino es que el gran capitán hasta ese entonces, Pasarela, toma las armas y se va para adelante. Esto es lo hermoso del fútbol, esto es lo hermoso del fútbol. Ya sabes, todas las cifras, todas las anécdotas, las mejores jugadas y los mejores jugadores, solo lo vas a recordar aquí en La Hinchada Chequea, auspiciado por Enquality. Si quieres aprender inglés de manera divertida, de manera fácil y de manera económica, ya sabes, Enquality es lo tuyo. Ahora vamos con a dónde llegan y por qué llegan ahí. Justamente, ¿qué te marca la diferencia entre un país como Ecuador, que no logró ir al Mundial, digámoslo por muy poquito, y un país como Argentina, como Uruguay, como Perú, que logró clasificarse a través del repechaje? ¿Qué te marca esa diferencia? Para mí pasa por el proyecto, como decíamos, y la disciplina. Bueno, la disciplina indudablemente definitivamente es un factor preponderante en cualquier grupo humano que quiere lograr un objetivo. Yo creo que más pasa por un asunto. Las eliminatorias mundialistas para nosotros en Sudamérica son sumamente largas, duran más de 2 años. Entonces yo creo que tienes que tener una base de jugadores que te dé ese respaldo, ¿no? Que te dé esa fuerza. Es como acabamos de vivir el Giro de Italia. El gran éxito de nuestro ciclista Carapaz es haber tenido una gran regularidad y haber podido llegar hasta el final del Giro con fuerzas para estar ahí. Los otros no pudieron, ciclistas consagrados. Es lo mismo. Nosotros tenemos un problema con nuestros jugadores, desde mi punto de vista. Los jugadores internacionales que salen de Ecuador a Europa, a México, a otros países, no son capaces de guardar un pico de rendimiento constante. Excepción hecha de Antonio Valencia y alguien más, que siempre se mantiene en las alineaciones titulares. Porque lo que le falta, pegan los constantes de viaje, el cambio de clima, te aburguesas viviendo en Europa y dicen, si yo estoy jugando aquí tranquilo en el Bayern de Múnich, me voy a ir a pegar golpes allá en el Estadio Monumental o en el Potrero. ¿Qué crees tú? No sé, o la selección. Yo creo que más obedece a que muchas veces falta que se consoliden aquí, viajan muchas veces sin estar necesariamente formados. Pero yo hablo, por ejemplo, jugadores como Felipao, como Jefferson Montero, que iniciaron las eliminatorias en gran nivel. En la última fase de las eliminatorias, ellos no jugaban en sus equipos. Y eso se refleja en la participación mundialista. Nuestros jugadores vienen a la selección con mucho ímpetu, con mucho ánimo, pero tu nivel no es el óptimo. Entonces, eso pasó. Hubo un jugador como Arturo Mina, por ejemplo, que salió con Independiente. Fue contratado por River Plate y lamentablemente tanto él como Kunti Caicedo, que los dos tuvieron la misma performance con Independiente, terminan no jugando en sus clubes. Caicedo regresó de Brasil, Mina salió de River y salió lamentablemente por bajo rendimiento, y es una pena porque eso se refleja en la selección. En cambio, las otras selecciones que tienen una base de jugadores mucho más hecha, como pueden ser los países futboleros eminentemente como Argentina, como Brasil, como Uruguay, mantienen un estándar de rendimiento. Colombia también le incluiría yo en ese grupo. Y hay 2 equipos que se caen feamente, el uno es Ecuador y el otro es Chile. Y se metió Perú, pero se metió Perú poniendo lo que hay que poner, muchísimo corazón y fútbol, porque Perú siempre ha tenido fútbol. Fausto, hay una situación que habla del rendimiento de los jugadores, pero fíjate que hay países de lo que tú llamas con pedigrí futbolístico como Argentina, que bueno, que también llevan a jugadores que no están en su mejor condición física. Pasa con el Kun Agüero, pasó con el portero Romero, que finalmente ya no va a la cita mundialista, y que bueno, pasa con Biglia, el jugador del Milan, que está lesionado en un intercostado. ¿Qué pasa ahí? Es bueno, ¿qué crees tú? Que se pueden recuperar sobre la marcha, que su experiencia mundialista es tan importante que lo debe llevar aunque sea tocado. Sí, pero con Argentina pasó también una situación que no debemos dejar de lado. Argentina estuvo a punto de no ir al Mundial. Argentina califica aquí en el último partido con nosotros, que además Messi empieza perdiendo y Messi se ilumina y hace 3 goles. Y la gran incógnita del Mundial que está por venir es justamente qué va a pasar con Argentina. Yo no sé si Argentina, Sampaoli, va a poder rodearle a Messi de una base de compañeros que le permitan, siendo él el jugador más desequilibrante del mundo, salir adelante, que es lo importante. Brasil también inició bastante mal
luego de su último fracaso mundialista, pero con el cambio de técnico vemos un Brasil renovado, un Brasil que ha vuelto a las fuentes, un Brasil que está jugando como ellos siempre jugaron. El juego bonito. Dice Menotti, si no me equivoco, que se juega como se vive. Y es así, el fútbol brasilero siempre fue alegre, fue técnico, porque ellos son así. Es una forma de vida. Y estamos de vuelta con la hinchada chequea. Vamos a ver un poco más sobre este mundial que de los pasados. Vamos con las proyecciones. Por ejemplo, si uno quiere apostarle $100 a Brasil y Brasil llega a ganar el mundial, uno se puede estar ganando hasta $500. Pero si yo cojo esos $100 y digo, no, este mundial lo gana Bélgica, me gano 1.200 si llega a ganar Bélgica. Y como dato curioso, si quiero apostar $1 a Panamá y llega a ganar Panamá, ya causando risa en nuestro invitado, me gano $1.000 por cada dólar que le apuesta a Panamá. Esas son más o menos, digamos, las cuotas y cómo se mueven a nivel mundial, según quién le apuesta a qué. O sea, como mucha gente le apuesta a Brasil, Alemania, España, que de hecho el 75% de las apuestas son hacia Brasil, hacia España o hacia Alemania. Solo el 25% de las apuestas son hacia alguien más, Argentina, Bélgica, Inglaterra. Así que podemos decir que las proyecciones están marcando favoritos. ¿Tú qué opinas, Fausto? Sí, indudablemente pasa por ahí, ¿no? O sea, siempre hay equipos que son candidatos. Y si hablamos de candidatos en los mundiales, el uno es Brasil, siempre Brasil será candidato, y el otro es Alemania. Alemania siempre es candidato. Yo personalmente creo que Bélgica va a dar una gran sorpresa, ¿sí? Bueno, y belgas, tiene una gran base. Los belgas tienen un equipazo, ¿no? Tienen Con Hazard del Chelsea, sí, señor. También tienen a De Bruyne del Manchester City, y bueno, son grandes jugadores que te levantan un partido. Si ganara Panamá el Mundial, bueno, por lo menos por el Bolillo Gómez nos alegraríamos. Bueno, hay países como Panamá, como Marruecos, como, no sé, Arabia Saudita, que quizá también presenten algo. Llegar a coronarse como campeones realmente es muy difícil. No se puede utilizar la palabra imposible porque, bueno, nada definitivamente es absoluto. Pero tenemos presente que la inversión para un mundial es muchísima. Fausto, si un país es elegido para ser sede de un mundial, primero la FIFA invierte en los estadios. Luego, el reacomodo de la ciudad que va a recibir a millones de turistas que van a llegar en los hoteles de tu ciudad, que van a comer en los restaurantes de tu ciudad, que vas a poder vender los espacios bonitos de tu ciudad. O sea que la llegada de un mundial a tu país y a tu ciudad generalmente se reproduce en dividendos económicos. ¿Qué dices tú, Fausto? Sí, bueno, ahorita el mundial es un fenómeno gigantesco que no nos podemos imaginar siquiera las cifras que se mueven. El poderío económico que va a generar eso es. Ahora habría que preguntarnos, aparte de todo lo que tú nombraste que está alrededor del fútbol, como es la parte turística y de otro tipo, es la parte futbolísticamente propiamente dicha. ¿Cuánto de esos recursos les llega a los verdaderos artistas, a los verdaderos protagonistas que son los jugadores? Y tú te vas a ver que por más que son los premios muy altos, es muy poco el porcentaje de que les retorna a ellos. Además, nosotros hemos visto penosamente cómo se cayó la FIFA por actos de corrupción, los mismos organizaciones del Comité Olímpico Internacional, por la cesión y por el manejo fraudulento de los cupos a los distintos países. Entonces estamos realmente ante un evento de magnitudes gigantescas. Y otra cosa, desviándome un poco del tema, esto también va a servir políticamente porque tenemos un líder ruso como es Putin, que se quiere convertir además en un líder mundial y le quiere insertar a Rusia en el liderazgo planetario. Entonces, eso es otro punto que también podríamos algún rato tratar de pensar en cómo se va a manejar toda esa situación política, ¿no es cierto? Las incidencias políticas, la incidencia de la geopolítica mundial en la realización de un evento futbolístico de esta categoría. Y eso viene desde siempre. No, por supuesto. Desde Mussolini en el Mundial de 1934-38, ¿no?
Es una locura cómo se mete la política en el fútbol en cada instancia. Desde el campeonato más chiquito, en el equipo más chiquito, se puede estar metiendo un concejal, hasta lo más alto en un mundial. Que se mete un presidente. Se mete un presidente. Por cierto, hay una anécdota de un dirigente árabe cuando jugaba Kuwait en España en 1982. Por supuesto que si no mal recuerdo, Fausto, recuerda, ¿no? Sí, fue un dirigente que entró al campo, un jeque árabe que entró al campo y si no recuerdo mal hizo cambiar una decisión arbitral. Una decisión arbitral. Sí, por supuesto. Cuando a 10 minutos del final se produce la jugada que motiva el escándalo y el bochorno. Francia ataca, un gracioso hace sonar un silbato desde la grada, los cubaitíes se quedan parados y Alain Giresse marca el 4-1. El árbitro, el ruso Stupar, concede el gol. Es entonces cuando desde la grada el presidente de la Federación Kuwaití y hermano del emir de Kuwait, el jeque Fahad Alamat Al-Jaber, que estaba en el palco junto a don Juan de Borbón, indicó con gestos ostensibles a sus jugadores que abandonaran el campo. No contento con eso, el jeque bajó al césped poco después y se enzarzó en una discusión con el árbitro. Y este, increíblemente, se volvió atrás en su decisión y anuló el gol. Han pasado... Hay otro antecedente que no quiero dejar pasar. El Mundial 78 estaba la dictadura argentina de Videla y Argentina se sabía pues de las desapariciones y de todos los abusos contra los derechos humanos que cometió esa dictadura. Y hubo un jugador como Johan Cruyff, que tenía en la selección de Holanda grandes posibilidades de ganar la Copa, como tuvo también en Alemania, que se negó a ir al Mundial de Argentina por esta situación política, porque él no estaba de acuerdo con los abusos. Y justamente Fausto nos contaba de cómo le gustaría tener unas cifras, así que yo vine preparado porque, por ejemplo, para el Mundial en Rusia, este país se ha gastado esta cifra hay que decirla bonita, 10.800 millones de dólares. Que es una cifra parecida a la que gastó Brasil para organizar el Mundial 2014, que son 11.000 millones de dólares. Ahora, ¿quién lo gasta? ¿Brasil o la FIFA? No, esto lo gasta Brasil, el país lo gasta. El país pone el presupuesto de los impuestos del pueblo para preparar este Mundial. Y justamente no siempre hay un retorno sobre esta inversión. Sí, porque la inversión por lo menos en Brasil fueron en los estadios, en el estadio de Palmeiras, en el estadio de Corinthians, de equipos que tienen dinero, Fausto. Claro. Entonces no se ve esa gran inversión, queda en los equipos que tienen dinero y no se ramifica hacia las personas más pobres, con menos recursos económicos, en este caso Brasil. Claro. Y justamente, por ejemplo, en Sudáfrica, donde no había toda esa infraestructura del Corinthians, del Sao Paulo, de equipos que ya tenían básicamente hecho todo ahí. Sudáfrica se gastó 40.000 millones de dólares en preparar su mundial y no tuvo ni el 25% de vuelta. O sea, los estadios por ahí siguen siendo usados, pero no se comparan los 40.000 millones. Eso es un PIB de un país chiquito. O sea, recordemos que en el Mundial de Brasil, Dilma Rousseff tuvo que enfrentar grandísimas manifestaciones populares, porque pese a ser un país tan futbolero como Brasil, la gente estaba indignada por las cifras que se manejaban en los gastos de estadios y de otras inversiones. Lo mismo en las Olimpiadas que se hicieron en Río de Janeiro. Claro. Entonces el pueblo a la final lo que quiere es que haya salubridad, que haya vivienda, que haya educación y que mejoren sus condiciones de vida, porque a la final el mundial dura un mes y pasa, todos estamos felices, el mundo vive una fiesta, pero la dura realidad está a la vuelta de la esquina. Justamente a eso voy, para cerrar este tema. De las 90 horas incluidas como legado del Mundial de Brasil, solo 44 se entregaron terminadas, 15 fueron incompletas y 32 se entregaron ya después del Mundial, eran planificadas para el Mundial. O sea, básicamente la mitad de las obras no sirvieron para el Mundial. Por otro lado, también tenemos un dato de la Eurocopa, porque organizar un evento de esta magnitud como es un Mundial, una Copa América, una Eurocopa, resulta rentable para ciertos países, los que se emplean de manera, digamos, adecuada para hacerlo. Por ejemplo, Alemania ya tenía casi toda la infraestructura de transporte, educación, todo, no tiene que gastar en eso. Gastó solo 2.000 millones en organizar su mundial y tuvo buena entrada de dinero, se manejó muy bien. Y justamente con la Eurocopa, en este evento organizado de manera conjunta por Polonia y Ucrania en el 2012, los dos países gastaron unos 25.000 millones de euros entre los dos en la organización, y los ingresos no llegaron ni a 2.000 millones. O sea que organizar un mundial te trae turista durante un mes, pero no es que te compense el PIB que te estás gastando.
Así hemos llegado al final de la hinchada chequera. Ya sabes que salimos al aire, cortesía y auspiciados por Enquality. Si quieres aprender inglés fácil y divertido, es a través de Enquality. Gracias, Fausto Yepes, por venir, por darnos luces futbolísticas. Qué más lindo que hablar de fútbol, ¿no?